Las excarcelaciones anunciadas en Venezuela no significan libertad plena, sino procesos condicionados y opacos que, según diferentes ONGs, buscan alimentar la narrativa del régimen. Sin listas oficiales ni claridad jurídica, muchos liberados siguen con causas abiertas y bajo control estatal. Para mí es un placer darle nuevamente la bienvenida a este espacio al abogado defensor de derechos humanos Kelvis Zambrano y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Abogado, bienvenido a las pantallas de Venezuela en Profundidad. Gracias a ti, Génesis, y a todo tu equipo de producción y a la audiencia. Abogado, me gustaría iniciar y que usted nos ayudara haciendo o esclareciendo esa diferencia entre las excarcelaciones y la libertad para entender precisamente qué es lo que está pasando hoy con los presos políticos en Venezuela. Sí, Génesis, fíjate, lo que pasa actualmente en Venezuela está caracterizado por la ausencia de información, por la opacidad, por la falta de conocimiento de la intención o el procedimiento por el cual se quiera excarcelar a los presos políticos. Y es una excarcelación porque simplemente estas personas siguen estando sometidas a un proceso judicial, siguen estando sometidas a un proceso que estaba viciado de nulidad. No existe libertad plena porque es una libertad que está condicionada a una serie de restricciones que no conocemos, porque si nosotros podemos percatarnos de la información que le proporcionaron a los familiares de las personas excarceladas, al igual que las boletas que les dieron en los centros de reclusión, en estas boletas vemos una situación que no se había registrado con anterioridad. Es la abstracción de las restricciones que tienen las personas, porque el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal es bastante claro en cuanto a cuáles son las medidas que se deben otorgar. En este caso, ellos simplemente informan que le dan una revisión de medida, porque así lo establecen. Desconocemos también sobre la base de qué se revisó esa medida, si es por motivos de salud, si fue por un motivo de que no se cumplen con los extremos de ley para que pueda proceder o se pueda mantener la privativa preventiva de la libertad, porque esto también es un tema muy importante. La privación preventiva de la libertad debe cumplir o debe llenar unos requisitos de ley. Estos requisitos de ley deben ser demostrados al juez, deben ser razonados al juez, y en ningún momento, o sea, ninguno de estos decretos de privativa preventiva de la libertad de los tribunales se pudo visualizar en ninguno de los casos que se cumplieran con los extremos de ley. Y no sabemos sobre la base de qué se hicieron esas revisiones de medida. Precisamente, ¿qué irregularidades ha podido observar usted en estos procesos de excarcelación que se están llevando a cabo, aparte de lo ya mencionado? Fíjate, por una parte creo que hay que hacer un análisis en dos sentidos, en dos vertientes. La primera, en cuanto a la respuesta que han dado algunas organizaciones no gubernamentales que han tenido quizás este conflicto, este debate, en la cantidad de personas que han sido escarceladas. Creo que eso es importante hacer una referencia a esto, porque lo más importante en este momento no consiste en entrar en esa diatriba, sino en identificar, y este es también hemos enviado información a los organismos pertinentes, de dónde se encuentran ubicados los privados de libertad por motivos políticos, o por lo menos cuáles son los centros en los que las organizaciones conocen que están privados de libertad a personas por motivos políticos. Porque este tema de que hay unas organizaciones que reconocen o no reconocen a unos, y creo que esto en este contexto no es sano, no es positivo. Creo que aquí tenemos que buscar la manera de que se estudie, se analice, se investigue si en efecto existen privados de libertad en los centros de reclusión en los que por lo general se conocen que hay privados de libertad.
y entonces empezar a hacer un análisis de caso en ese sentido, porque no solamente es el helicoide, está Ramo Verde, está Guaycaipuro, está el rodeo, y además entre 30 y 40 o 50 centros policiales en las regiones, o comisarías o estos centros de detención que son de la Guardia Nacional, donde hay también privados de libertad por motivos políticos. Por ejemplo, los de las causas de Paramacay están privados por motivos políticos en un sector que está bajo la custodia de la Guardia Nacional, que es uno de estos espacios que controla la Guardia Nacional. Pero volviendo a la pregunta que me hacía, ¿qué irregularidades nosotros hemos podido documentar e identificar? La primera de ellas es la falta de información. La falta de información de los procesos, la falta de información de las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, la falta de información en relación a lo que está sucediendo, o las tomas de decisiones que se están efectuando a nivel de tribunal, a nivel de defensoría y a nivel de fiscalía, porque los familiares han hecho un recorrido por las distintas instituciones del Estado para poder obtener información, y en ninguno de estos espacios les han podido dar información de lo que está pasando. Entonces, la ausencia de información afecta la integridad psicológica de los familiares, los coloca en una posición vulnerable, y además se sigue manteniendo un patrón que se viene registrando desde el 2013 en Venezuela, que es la falta de información. En segundo lugar, el aislamiento y la incomunicación con los familiares de las personas privadas de libertad. En efecto, hoy, por la información que tengo con los familiares que he estado conversando, se tiene previsto la visita de familiares. Vamos a ver si en efecto se va a materializar o no. Pero más allá de esta situación, que solamente la hemos logrado identificar en el helicoide, no está sucediendo en los otros centros de reclusión. En los otros centros de reclusión se desconoce la situación de las personas privadas de libertad, y hasta el día de hoy, siguen incomunicados y siguen aislados. Y esto desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente de acuerdo al criterio jurisprudencial emanado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es considerada una afectación al derecho a la integridad física, psíquica y moral, porque es una violación al artículo 5 de la Convención Americana, donde se ampara el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y donde específicamente se reconoce que el aislamiento y la incomunicación prolongada, porque es un criterio de la primera sentencia de la Corte Interamericana, lo considero o puede ser considerado como un trato humano o degradante. Es decir, todavía hasta el día de hoy, el Estado no ha cesado en su práctica recurrente de afectar la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Entendiendo que por mucho tiempo se ha hablado de el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, como una de las figuras más represivas en este, digamos, dentro del chavismo, ¿cómo queda la figura hoy de Diosdado Cabello en torno a estas excarcelaciones y al contexto que se está viviendo con Estados Unidos? Yo creo que el único factor determinante en esta situación no es simplemente la obstaculización de alguna de las corrientes de la cúpula gobernante. Considerarlo así es desconocer la realidad venezolana. Son múltiples los factores que afectan o generan un conflicto en relación a los motivos por los cuales las personas no han sido liberadas. Lo primero, y esto creo que es importante a efecto de los procesos que se puedan ir llevando a nivel internacional, es que esto evidencia que el jefe de esta estructura, de todo este entramado institucional, era Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ellos, desde el momento en que sucede esta extracción,
ellos quedan en el limbo porque no existe una interlocución entre la cúpula gobernante y los mandos medios para tomar una decisión. Y esto lo que evidencia es que al suceder esto, lo que nos permite entonces demostrar es que ellos eran los jefes de esta estructura, eran los que giraban las instrucciones. Cuando no está el jefe, que habitualmente todos estaban acostumbrados a que era el que daba las órdenes, al desaparecer, entonces queda acéfala lo que sería la estructura dentro de estos procesos y bueno, tienen que acudir a otros jefes que no saben qué hacer. Claro, aquí hay muchos motivos. Unos no saben qué hacer, otros saben qué hacer, pero se están aprovechando del momento, porque debemos recordar que los presos políticos siempre han sido una ficha de cambio. Los presos políticos siempre han sido un instrumento para ellos poder lograr que otro sector les proporcione beneficios, como por ejemplo el levantamiento de sanciones, como sucedió en la administración Biden, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Entonces te doy 50 presos políticos, pero tú me reconoces como autoridad. Te doy 100 presos políticos, pero tú me levantas sanciones. Y esto sigue sucediendo. Ellos van a seguir jugando su estrategia política porque ellos van a seguir buscando la manera de que el gobierno de los Estados Unidos pueda ceder ante las peticiones que ellos vayan a tener. Evidentemente, por parte del gobierno americano, ellos lo que tienen es que ser lo suficientemente astutos para emplear las herramientas de presión que le permitan tener un control total sobre las acciones de quienes hoy gobiernan en Venezuela. Esto es lo que se llama en teoría política una transición tutelada. En esos casos que no son tan conocidos, de presos políticos cuyos familiares quizás no denunciaron o que no están en las listas oficiales o que no son casos tan mediáticos, ¿cómo se puede hacer para ayudarlos? Principalmente, y es lo que nosotros vamos a hacer porque es a donde tenemos alcance, es a través de los canales regulares poder informar esta situación, poder explicarles que en Venezuela no podemos solamente basarnos en las listas de los privados de libertad por motivos políticos, sino que tenemos que ver, yo entiendo que esto es un proceso complejo, pero por eso es que debería el gobierno americano tratar de involucrar en estos procesos a quizás organizaciones que puedan ayudarlos en la identificación de los privados de libertad en otros centros de reclusión, porque hoy todo se ha concentrado en el helicoide, pero claro, fue quizás el emblema de la tortura en Venezuela y el presidente Trump, cuando se refería al centro de tortura más grande del continente, lo decía, era justamente por el helicoide. Pero existen otros centros de reclusión, como te decía, por lo menos son 7 centros de reclusión identificados y al menos 30 comisarías y 30 centros de reclusión que están bajo custodia de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Creo que hay que centrar la atención en estos lugares. Tenemos que ver quiénes, por ejemplo, cuáles son los cuerpos de seguridad que habitualmente ejecutaban las detenciones arbitrarias en contra de las personas privadas de libertad. Saber cuántos centros tiene cada cuerpo de seguridad o cada cuerpo de inteligencia y contrainteligencia, dónde se encuentran ubicados, porque hasta la fecha hay personas que están en desaparición forzada, se encuentran, se desconoce incluso el paradero. ¿Y cómo tú determinas eso? Bueno, el primer indicio para empezar una investigación es conocer cuál fue el cuerpo de seguridad que ejecutó la detención. Al ya identificar eso, quizás vas a poder ir labrando el camino para identificarlo y poder ubicarlo. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a las personas que nos ven. Recuerden, es momento para recordarles que Venezuela en profundidad
Es un espacio también para ustedes, para sus comentarios. Y si usted es víctima o tiene algún familiar que es preso político y se le están violentando sus derechos humanos, recuerde dejarlo a través de los comentarios que nosotros con mucho gusto y con todo el compromiso del mundo expondremos el caso y hablaremos de él con la verdad. Muchísimas gracias. Yo soy Génesis Pérez y esto es Venezuela en Profundidad.